Tu coche empieza a dar señales extrañas, tiembla en ralentí, responde tarde cuando pisas el acelerador, consume más gasolina de lo normal o incluso se apaga sin razón. Ante esas situaciones, lo primero que solemos pensar es que la bomba de gasolina está fallando, que las bujías necesitan cambio o que la batería ya no sirve. Y aunque en algunos casos puede ser cierto, hay un componente que la mayoría de conductores pasa por alto y que suele estar en el centro de estos problemas: el cuerpo de acelerador. El cuerpo de acelerador es una pieza esencial en el motor moderno. Su función parece simple, pero es vital: regular la cantidad de aire que entra al motor y, junto con la electrónica del coche, decidir cuánta gasolina debe inyectarse. Sin esa mezcla exacta de aire y combustible, el motor no funciona correctamente. Dicho de otra manera, el cuerpo de acelerador es como una puerta que abre y cierra el paso del aire hacia el corazón del motor. El problema surge cuando esa puerta empieza a fallar. A veces se ensucia con residuos de carbón, polvo o aceite. Otras veces los sensores internos dejan de enviar la señal correcta, y en ocasiones simplemente la pieza ya cumplió su vida útil. Cuando eso pasa, el coche comienza a dar síntomas muy claros, pero también muy fáciles de confundir con otras fallas. Lo más preocupante es que muchos conductores ignoran esas señales hasta que el problema se vuelve serio. El coche gasta mucho más combustible, pierde potencia en los momentos más peligrosos, o peor aún, se apaga en plena carretera. Por eso en este video te voy a contar los 11 síntomas más comunes de un cuerpo de acelerador defectuoso. No los ignores, porque identificarlos a tiempo puede ahorrarte dinero, evitar que gastes en reparaciones innecesarias y, sobre todo, mantener tu coche seguro y confiable en el día a día. Así que escucha con atención, porque probablemente algunos de estos síntomas ya los has visto en tu coche, y no sabías que la causa podía estar en el cuerpo de acelerador. Uno de los síntomas más comunes y fáciles de identificar es el ralentí inestable. Esto ocurre cuando el coche está en punto muerto o detenido en un semáforo y el motor comienza a temblar o vibrar más de lo normal. En algunos casos, las revoluciones suben y bajan de manera irregular, como si el motor estuviera respirando mal. Incluso puedes notar que el coche parece que está a punto de apagarse, aunque no lo haga. Este problema aparece porque el cuerpo de acelerador no logra regular correctamente la entrada de aire, lo que genera una mezcla aire-combustible desequilibrada. Aunque a simple vista parezca algo leve, es una señal clara de que el sistema necesita atención. Otro síntoma clásico es la pérdida de potencia. Te subes al coche, pisas el acelerador esperando una respuesta rápida, pero el motor tarda o simplemente no entrega la fuerza que debería. Esta sensación se hace muy evidente en situaciones como subir una pendiente, adelantar a otro vehículo o incorporarte a una autopista. Es como si el coche no tuviera energía suficiente, obligándote a pisar más fuerte el pedal y aún así obteniendo poco resultado. Cuando el cuerpo de acelerador está defectuoso, la mariposa no se abre como debería o lo hace de manera irregular, limitando la entrada de aire. Esto provoca que el motor se sienta ahogado y trabaje con menos potencia de la que realmente tiene. Si de repente notas que tu coche gasta más gasolina de lo habitual, aunque conduzcas de la misma manera, el cuerpo de acelerador puede estar detrás del problema. Cuando este componente falla, la mezcla aire-combustible se desequilibra. El motor compensa quemando más gasolina para tratar de mantener el rendimiento, pero el resultado es un consumo mucho mayor. Lo notarás porque vas más seguido a la gasolinera sin explicación lógica, o porque tu marcador de combustible baja más rápido que antes. Y lo peor es que muchas veces no lo asociamos con el acelerador, sino que pensamos que el coche ya está viejo, o que la gasolina es de mala calidad. Un coche en buen estado debería responder casi de inmediato cuando pisas el pedal, pero con un cuerpo de acelerador sucio o dañado, esa reacción se vuelve lenta o retrasada. Esto significa que aceleras, y el motor tarda unos segundos en reaccionar, lo cual no solo es incómodo, sino también peligroso en situaciones de tráfico. Imagina que necesitas adelantar en carretera o salir de un cruce rápido y el coche simplemente piensa antes de responder. Ahí tienes un riesgo de accidente. Este retraso ocurre porque la mariposa del acelerador no abre al instante,
o porque los sensores no envían la señal correcta a la central electrónica del coche. Uno de los síntomas más molestos y preocupantes es que el coche se apague sin previo aviso. Puede ocurrir cuando estás en ralentí, al frenar en un semáforo o incluso en marcha lenta dentro de un estacionamiento. Esto pasa porque el cuerpo de acelerador no regula el flujo de aire de manera estable, provocando que el motor se quede sin la mezcla adecuada para seguir funcionando. En muchos casos, el problema se debe a que el cuerpo está demasiado sucio, con residuos de carbón que impiden que la mariposa cierre o abra correctamente. Y aunque el coche pueda encender de nuevo, estos apagones son un claro aviso de que la pieza necesita limpieza o reemplazo. Uno de los síntomas más evidentes de un problema en el cuerpo de acelerador es la activación de la luz de check engine en el tablero. Aunque muchos conductores la ignoran pensando que no pasa nada, en realidad es una señal clara de que la computadora del coche detectó un mal funcionamiento. Al conectar un escáner OBD2, normalmente aparecen códigos relacionados con el acelerador, el sensor TPS, sensor de posición del acelerador o incluso con la mezcla aire-combustible. Algunos de los más comunes son P0120, P201 o P119. Lo importante aquí es no desestimar esta advertencia. Ignorarla puede provocar que el problema se agrave y termine afectando otras partes del motor. El check engine no está para decoración. Si se enciende, hay que investigar. Otro síntoma típico es que el coche se quede acelerado, incluso cuando no pisas el pedal. Estás detenido en un semáforo y notas que las revoluciones se mantienen más arriba de lo normal, o incluso suben sin motivo aparente. Esto indica que la mariposa del acelerador está atascada en una posición semiabierta, permitiendo la entrada de más aire del que debería. Como resultado, el motor se acelera sin tu intervención. Este problema no solo es incómodo, también es peligroso. Un coche que se queda acelerado puede ser difícil de controlar al estacionarse o al avanzar en tráfico lento. Además, genera un desgaste innecesario en el motor y aumenta el consumo de combustible. Un síntoma muy molesto y fácil de notar son los tirones al manejar. Vas conduciendo a velocidad constante, pisas el acelerador suavemente y de repente el coche responde de forma brusca, como si dudara entre acelerar o no. Este comportamiento irregular suele sentirse más en bajas velocidades o al salir desde cero. Es como si el coche avanzara a empujones. El origen está en que el cuerpo de acelerador no abre la mariposa de forma fluida, sino que lo hace con saltos o retrasos, provocando esos jaloneos. Además, la mezcla aire-combustible se altera constantemente, lo que empeora la experiencia de conducción. Cuando el cuerpo de acelerador falla, también puede afectar directamente el arranque del motor. Esto se debe a que el coche necesita la proporción exacta de aire y combustible para encender correctamente. Si el acelerador está sucio o defectuoso, esa proporción se altera y el motor tarda más en arrancar. En casos leves, el coche prende después de varios intentos. En casos más graves, ni siquiera arranca a la primera. Esto no solo genera molestias, también desgasta la batería y el motor de arranque. Si notas que tu coche cada vez enciende con más dificultad, el cuerpo de acelerador podría ser el culpable. Un cuerpo de acelerador defectuoso también puede generar problemas en la combustión. Cuando la mezcla aire-combustible no es la correcta, la gasolina no se quema de manera completa, y eso produce olores extraños que salen por el escape. Puedes percibir un olor fuerte a gasolina cruda, o gases más penetrantes de lo habitual. Este síntoma no solo indica un problema mecánico, también implica un riesgo ambiental y de salud, ya que estás respirando gases tóxicos. Además, la combustión incompleta puede dañar el catalizador con el tiempo, lo que se traduce en una reparación mucho más costosa. Finalmente, uno de los síntomas más serios es que el coche entre en modo de emergencia, también conocido como limp mode. Cuando la computadora detecta un fallo grave en el cuerpo de acelerador, limita la potencia del motor para protegerlo. Esto se traduce en un coche que apenas avanza, con velocidad reducida y respuesta mínima al pedal. El objetivo de este modo es permitirte llegar al taller sin causar daños mayores, pero no está diseñado para usarse por mucho tiempo. Si tu coche entra en limp mode, significa que el problema ya no puede esperar. En ese momento, la única solución real es revisar y reparar el cuerpo de acelerador cuanto antes.
El cuerpo de acelerador no falla de la noche a la mañana. Generalmente los síntomas aparecen poco a poco y tienen varias causas detrás. Estas son las más frecuentes. Acumulación de suciedad y carbón en la mariposa. Con el tiempo, la entrada de aire del motor se llena de residuos, polvo, aceite, hollín y carbón producto de la combustión. Estos sedimentos se adhieren a la mariposa del acelerador y dificultan su movimiento. Cuando la mariposa no abre ni cierra con suavidad, el flujo de aire se ve alterado y eso provoca ralentí inestable, pérdida de potencia y apagones repentinos. Es una de las causas más comunes y también de las más fáciles de solucionar. Sensores internos dañados. El cuerpo de acelerador moderno no es solo una mariposa mecánica. También incluye sensores como el TPS, sensor de posición del acelerador, y, en algunos casos, el sensor del pedal. Si uno de estos sensores se daña, la computadora recibe datos incorrectos sobre la posición del acelerador y no puede calcular la mezcla adecuada. Esto genera tirones, falta de respuesta y hasta la activación del check engine. Problemas eléctricos en el conector. Muchas veces la falla no está en el cuerpo de acelerador en sí, sino en el cableado o en el conector eléctrico. Sulfatación, cables partidos o falsos contactos pueden interrumpir la señal entre el acelerador y la ECU. Es un detalle que suele pasarse por alto, pero que puede generar los mismos síntomas de un cuerpo defectuoso. Desgaste mecánico después de muchos kilómetros. Como toda pieza móvil, el cuerpo de acelerador también sufre desgaste con el paso de los años. Los rodamientos, resortes o la propia mariposa pueden perder precisión, provocando fugas de aire o movimientos irregulares. Este tipo de desgaste suele presentarse en coches con alto kilometraje, y en esos casos, lo mejor es reemplazar el cuerpo completo. Una vez que identificamos el problema, toca hablar de las soluciones más efectivas. Limpieza del cuerpo de acelerador. Si la causa es la acumulación de suciedad, la solución es relativamente sencilla: desmontar el cuerpo y limpiarlo con un producto especial para aceleradores o carburadores. Se recomienda usar un paño limpio y un cepillo suave para no dañar los componentes. Después de la limpieza, el motor suele recuperar el ralentí estable y mejorar la respuesta. En algunos casos, basta con esta acción para devolverle la vida al coche. Revisión de sensores. Si la luz de check engine está encendida, lo ideal es conectar un escáner OBD2. Este dispositivo mostrará los códigos de error relacionados con el acelerador. Con esa información, se puede verificar si el problema está en el sensor TPS, en el pedal electrónico o en la comunicación con la ECU. Si el sensor está dañado, la solución es reemplazarlo por uno nuevo y borrar los códigos de error. Inspección del cableado y conectores. Antes de gastar en un cuerpo de acelerador nuevo, conviene revisar el estado de los conectores y el cableado. Muchas veces con una limpieza de contactos eléctricos o la reparación de un cable roto se soluciona el problema. Cambio completo del cuerpo de acelerador. Si el cuerpo ya tiene mucho desgaste o los sensores internos no pueden repararse, la mejor opción es cambiar la pieza completa. Puede parecer costoso, pero es una inversión que devuelve la estabilidad al motor y evita problemas más graves a futuro. Lo recomendable es siempre instalar piezas originales o de calidad comprobada. El cuerpo de acelerador es, en pocas palabras, la puerta de entrada del aire al motor. Cuando funciona bien, el coche responde con suavidad, consume lo justo y se siente seguro en cualquier situación. Pero cuando empieza a fallar, todo el sistema se ve afectado. El motor pierde potencia, gasta más gasolina de lo normal e incluso puede apagarse en momentos peligrosos. A lo largo del video vimos 11 síntomas claros que indican que el cuerpo de acelerador está en mal estado. Algunos parecen leves, como un ralentí inestable, pero si los ignoras, pueden convertirse en problemas graves como apagones repentinos o la activación del modo emergencia. Detectar estos síntomas a tiempo no solo te ahorra dinero en reparaciones, también te evita quedarte tirado en plena carretera. Recuerda que un coche no da señales por capricho. Cada tirón, cada olor extraño o cada luz en el tablero es una advertencia que conviene escuchar. Mi recomendación es sencilla. Si notas varios de estos síntomas en tu coche, empieza por lo básico. Una limpieza del cuerpo de acelerador puede ser suficiente en muchos casos.
Y si no se soluciona, lo mejor es acudir a un taller de confianza para un diagnóstico más profundo. Quiero que me cuentes en los comentarios. ¿Has tenido alguno de estos síntomas en tu coche? ¿Quieres que prepare un tutorial práctico sobre cómo limpiar el cuerpo de acelerador en casa paso a paso? Tu experiencia puede ayudar a otros conductores que estén pasando por lo mismo. Y recuerda, mantener tu coche en buen estado no es un gasto, es una inversión en seguridad, en economía de combustible y en tranquilidad. Si este video te fue útil, dale like, compártelo con tus amigos que tienen coche y suscríbete al canal para más consejos prácticos de mecánica automotriz. Aquí seguimos hablando claro sobre cómo cuidar tu vehículo y evitar reparaciones costosas innecesarias.